Bienvenidos al podcast de Emprendedor Épico, un nuevo capítulo de este podcast que es el de los que no se rinden, de los que se caen, de los que aprenden y vuelven a intentarlo más fuerte. Aquí no vamos a hablar de éxito perfecto, vamos a hablar de caídas reales, decisiones difíciles y mentalidad inquebrantable. Este es el espacio para los que están construyendo algo grande, incluso cuando nadie más lo ve, incluso cuando no han llegado los aplausos que llegarán. Porque ser emprendedor no es una moda, es una batalla interna diaria. Y además aquí venimos a hablar de verdad, sin filtros y sin postureos. Ahora sí, me presento, soy Beatriz Martín y he caído más veces de las que podría contar. He probado lo indecible para conseguir mis éxitos y he empezado desde cero cuando parecía que estaba todo perdido. Y si hay algo que me define es que consigo todo lo que me propongo, aunque no sea fácil, porque nunca me rindo. Por eso sé que soy la persona más adecuada para capitanear este podcast, porque no hablo desde la teoría, hablo desde las cicatrices, desde la experiencia y desde la determinación de quien decide levantarse siempre una vez más. Recuerda que este podcast es posible gracias a la comunidad premium de Emprendedor Épico, la familia emprendedora donde ya más de 40 emprendedores están construyendo su proyecto con un soporte técnico, mentorías, coaching, deporte e incluso reprogramación mental. Un ecosistema que está diseñado para crecer de verdad, rodeado de personas que ya están en la misma batalla que tú. Porque ser épico no es solo tener una visión, es tener un entorno adecuado para poder sostenerla. Por eso, con 1 euro al día puedes formar parte de esta familia resiliente. Y ahora sí, prepárate porque llegan historias reales, conversaciones incómodas y mentalidad épica, porque esto es el podcast de Emprendedor Épico. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Bego, que viene con ganas de contarnos qué significa ser un emprendedor épico. Bienvenida, Bego. Gracias, Beatriz. Oye, ¿qué significa para ti ser un emprendedor épico? Yo creo que para mí, ser emprendedor épico es realmente tener claro qué quieres lograr, sabes, ir a por ello, a pesar de muchas veces no tener el apoyo, no tener el acompañamiento, no tener a veces los recursos, pero yo creo que es mucho de mentalidad, ¿no? Es mucho de mentalidad y mientras vamos logrando esos resultados, vamos haciendo un crecimiento espectacular, increíble, ¿no? Porque muchas veces eso, ¿no? No tenemos el espacio adecuado, no tenemos a veces la formación al 100% acurada como quisiéramos, no tenemos el apoyo de los nuestros, no tenemos la estructura que necesitaríamos, y al final es, pues bueno, con lo que tienes, pues arrancas y tiras. Con lo que tienes, arrancas y tiras. Fíjate, me encanta esta frase porque al final es muy de emprendedor de vamos a optimizar los recursos y vamos a tirar adelante. Y eso tiene mucho que ver con dejar de emprender como nos han dicho y hacerlo como nos da la gana. Así que cuéntame cómo es ese momento en el que tú dices, mira, que yo voy a emprender así, le gusta a quien le guste, porque no va a parar nadie. Eso es, sí, sí, no, no, tal cual. Yo al final no me había propuesto emprender, pero surgió así mientras yo trabajaba en multinacionales en dirección de recursos humanos en varios países en Europa. Pues bueno, surgió un proyecto, y empezó a compaginarlo. Y supongo que también surgió, no supongo, sé fidedigno que surgió en un momento en que yo también me cuestionaba qué hacer con mi carrera profesional, ¿no? Porque sí que era una carrera exitosa, sí que tenía muy buena posición, me ganaba muy bien la vida. Mi marido y mis hijos me seguían por toda Europa en los diferentes roles y responsabilidades que se me iban presentando, pero sí que es cierto que yo llegó un momento que pensé, vale, estoy muy bien, gano mucha pasta, tengo muy buena credibilidad, todo lo que tú quieras, pero yo no me veo 20 años haciendo esto, ¿sabes? Trabajando para grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque al final, en recursos humanos yo veía, sabes, que cada vez, bueno, pues los recursos humanos no eran tan humanos, ¿no? Y la manera de gestionar los equipos, las empresas, el capital, ¿no? El capital humano de las grandes corporaciones, pues bueno, para mí ya iba cambiando hacia un estilo que a mí ya no me resonaba, ya no vibraba y yo no quería estar pues al frente de algo que ya no encajaba, ¿no? Porque para mí la congruencia es algo muy importante, y en mi día a día, en todas las áreas de mi vida, intento que sea así. Y yo, pues sinceramente, pues no me veía, ¿no? Y al final se presentó este proyecto. Inicialmente lo hice en paralelo, mi trabajo. Después tomé una excedencia de un tiempo para ver cómo me salía, ¿no? Dedicándome al 100% al proyecto, al emprendimiento. Y al final vi que salía bien y dije, pues para allá que voy. Y sí, sí, es aquello, ¿no? Con lo que tenía, ¿sabes?
Yo venía de un mundo de recursos humanos de 20 años en grandes corporaciones, como comento, y no sabía nada ni de marketing, ni de ventas, ni de emprender, ni de redes sociales, ni de nada, pero dije, pues bueno, yo con un ordenador así muy sencillito que tenía, porque mira, tampoco no era algo que habíamos en casa pensado, ¿sabes?, de tener aquello como un superordenador, pero recuerdo que tenía un ordenador nada muy sencillito y dije, pues con eso empiezo, ¿sabes? Y ya. Y no, no, y la verdad es que muy contenta, ¿sabes? De haber, sobre todo, escuchado, ¿no? Escuchado lo que me vibraba, ¿no? De decir, oye, de salir de la zona de confort y de decir, no me vibra, ¿sabes? Continuar trabajando, ¿sabes? Sí, la vida era acomodada, la vida era tranquila, tenía mucha estabilidad económica, ¿no? Y al frente de, bueno, pues de una familia, ¿no? Que también esa estabilidad económica, pues es muy necesaria con críos y todo, pero yo cuando vi la posibilidad de poder hacer algo, de construir algo bonito, pudiendo lograr los mismos ingresos o más sin límite y trabajando las horas que yo quería y organizándome el tiempo, o ahora estos días, ¿no? Que son vacaciones, ¿no? Mis hijos tienen 2 semanas de vacaciones, pues poderme organizar para estar con ellos y disfrutarlos y para mí no, no hay vuelta atrás, ¿no? Es decir, siempre, y al principio me dejé un poco la puerta abierta, pensaba, bueno, pues no me funciona bien el emprendimiento, oye, pues mira, siempre puedo volver a trabajar, ¿sabes? En cualquier corporación, en cualquier multinacional y ya está. Pero vaya, a día de hoy no creo que sea el caso porque realmente el proyecto está funcionando mucho y estoy gozando porque sobre todo es eso, ¿no? Realmente seguir, ¿sabes? Esa congruencia de lo que yo sentía, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan a pensar, pero no nos enseñan a sentir. Y yo creo que es importante a veces tomar un café con una misma, escucharse y anotar, ¿no? En qué momento estamos, si estamos bien a nivel personal, a nivel profesional, a nivel pareja, etcétera, ¿sabes? Y eso, ¿no? Escucharse a una misma, que a veces nos falta mucho eso. Totalmente. Has dicho muchas cosas interesantes en esta respuesta que me has dado. Me ha encantado el tema de, yo vengo de los recursos humanos y cuando trabajas a unos niveles de corporación tan grande, lo de humanos parece que la palabra se ha quedado como por el camino, ¿no? Es como se ha perdido. Sí, Y me llama poderosamente la atención por el contexto en el que yo te he conocido, porque creo que no conozco persona que valore tantísimo al ser humano y a la tribu como es Gemma. sí. Y de alguna manera que salgas de un espacio donde trabajas con personas, pero igual no de la forma que tú crees que es la que a ti te gustaría y que desde ese femenino muchas veces, ¿no? No se cuida, ¿no? Porque bueno, pues funciona de otra manera y sería un melón como para hacer 3 podcasts seguidos. La verdad es que me encanta, ¿no? Cómo has sabido, independientemente de que el emprendimiento a veces es tan masculino, hayas buscado una tribu y un entorno que al final valora tanto ese cuidado y ese sentir que has dicho, ¿no? Que también está en lo femenino, porque pensar sí, pensamos mucho, sí, sobre todo cuando ejecutamos desde lo masculino, pero cuando sentimos, que es cuando nos permitimos darnos cuenta de lo que nos mueve las tripas realmente, es cuando sabemos que vamos en la dirección adecuada, ¿no? Y tú lo has dicho, sí, me dejé una puerta abierta, pero vaya, que te la dejas por esto de tener una seguridad en un puntito de tu cerebro de, venga, cálmate, que hay una puertita abierta ahí, por si acaso necesitas volver, pero no te veo yo con ganas de volver a aquello. Eso es, sí, sí, no, no, tal cual. Al final es bueno, ¿no? Es sentirte, ¿sabes? Y decir, bueno, a mí me gusta acompañar a las personas, me encanta liderar equipos, hace muchos años que lidero grandes equipos, pero a mi manera, ¿no? Y al final yo era algo que intentaba en multinacionales implementar, pues eso, ¿no? Esa proximidad, esa escucha, ¿sabes? Estar por las personas. Y bueno, es algo que se ha ido perdiendo, al menos mi experiencia. No digo que todas las empresas sean así, pero sí que mi experiencia, ¿sabes? Ha sido esta. Y yo al final dije, bueno, tiene que haber una manera, ¿sabes? De poder liderar equipos, ¿sabes? De poder acompañar personas desde ese respeto, ¿no? Cada uno a su ritmo y cada uno bueno, pues entender las diferentes circunstancias, ¿no? Personales, porque yo creo que hay mucho diamante en bruto a nivel de emprendedores, emprendedoras, pero muchas veces o bien las personas no se atreven o bien muchas veces las personas no encuentran, ¿sabes? Mentores o mentoras que les acompañen y les escuchen, ¿no? Y les den la mano y digan, oye, pues mira, aquí estoy, ¿sabes? Para poderte ayudar y poderte acompañar.
Oye, vamos a hablar de retos, que seguramente los haya habido porque forma parte del camino del emprendedor. Hay quien le llaman piedras, vamos a llamarles retos por esto de que estamos dispuestos a afrontarlos de una manera o de otra porque no nos vamos a rendir como buenos emprendedores épicos que somos. Cuando tú decides emprender en el mundo del multinivel, Sí, este sector tiene retos como otros que tienen sí. otros sectores dependiendo de dónde decidas emprender. Para los que no entienden mucho de este sector, cuéntanos en qué consiste y cuáles son los mayores retos a los que tú te has visto teniendo que trabajar para que ahora puedas decir que el negocio está funcionando y que estás teniendo un éxito como para quedarte en el mundo del emprendimiento. Sí, ¿no? El mundo del multinivel es, digamos, desarrollar, ¿no? O dar a conocer unos productos que fabrica una empresa y nosotros normalmente la función, por lo general, es dar a conocer unos productos, cerrar la venta y después esta empresa pues ya se encarga pues del envío, de la distribución, etcétera, y después nosotros nos pagan una comisión, ¿no? Al final intervenimos, digamos, en una parte muy pequeñita que es dar a conocer el producto, hacer, digamos, la difusión, cerrar venta y después pues nos remuneran, digamos, por comisión, ¿no? Y muchas veces pues también no solo por ventas directas, sino también por ventas indirectas, ¿no? Pues precisamente pues acompañar personas, ¿no? O invitar a personas que también les interese pues desarrollar estos proyectos por el motivo que sea, por un extra, porque quieren hacer un cambio profesional como fue mi caso, porque quieren compaginar con su otro proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final a nivel de retos, yo creo que es importante entrar, ¿sabes? O desarrollar un negocio cuyos productos a ti te resuenen. Yo, por ejemplo, hay productos que para mí no resuenan en mi día a día y no, por muy interesante que fuera el plan de compensación o el plan de comisiones que hay detrás, yo no me sentiría cómoda y no entraría. De hecho, muchas veces me han ofrecido proyectos que a mí no me resuenan el tipo de producto y no lo voy a desarrollar, ¿no? Por muy interesante que pueda llegar a ser, ¿no? Yo creo que en ese sentido tiene que ser congruente, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Congruente, decir, oye, yo me tengo que sentir cómoda, ¿sabes? Recomendando estos productos, hablando de estos productos, porque realmente, ¿sabes? Es lo que me va a resonar. En principio, en primer lugar, esto, y en segundo lugar, también entender que muchas veces en estos proyectos hay planes de compensaciones y planes de compensaciones y te tiene que resonar también cómo difundir, ¿no? Cómo difundir estos proyectos. Es decir, yo empecé en el mundo del network marketing en una empresa de suplementación y cosmética natural, porque eran unos productos que a mí yo ya utilizaba en casa, me gustaban, pero bueno, yo sí que vi que a nivel de retos era mucho de, bueno, pues empieza el mes, ¿no? Empieza la liquidación, digamos, y tú tienes que hacer unas ventas y al final hay una fecha de fin de mes que contabilizan las ventas hasta ese momento, ¿no? Y a mí era algo que me provocaba bastante estrés de decir, jolín, es que se está acercando la fecha, tengo que hacer más, tengo que hacer menos, y después vuelve a empezar, ¿sabes? Otra vez, y para mí era muy agotador estar pendiente de promociones, estar pendiente de dónde llegas, de dónde no llegas, a nivel de comisión y a nivel de equipo y todo, y al final lo que yo recibía, pues yo consideraba, al menos mi experiencia, era que, bueno, pues toda la energía que yo dedicaba durante un mes, ¿sabes?, a hacer difusión de todo esto, pues bueno, no era exactamente lo que yo esperaba, ¿no? A nivel de gratificación. Y después, pues encontré otro proyecto que me encajó mucho mejor a nivel de, pues bueno, son pocos productos, no hay que estar pendientes de promociones, se llega a todo el mundo. Bueno, yo lo encontré más fácil, más versátil, más cómodo para mí para desarrollar. Y al final yo creo que el reto está en encontrar eso. Primero, un producto que resuene contigo, que te guste, que te sientas cómoda recomendando y hablando de él. Y en segundo lugar, que la forma en la que funciona ese negocio a nivel de promociones o a nivel de hacer difusión o a nivel de tal, también te guste, ¿no? Porque al final hay personas que les guste mucho, pues no sé, grabar mucho contenido, por ejemplo, en redes de pues, cosmética, maquillaje, no sé qué, suplementos, tal, tal, y hay otras personas que no, y hay muchas maneras de poder dar a conocer, ¿no? Y al final cada uno tiene que encontrar lo que le encaja mejor porque realmente es cuando lo vas a disfrutar, porque si no estás haciendo una cosa que no te disfruta, ¿no? Que no te encaja. Claro, porque al final elijas el producto que elijas, supone que hay cosas que hay que hacer que no necesariamente nos apasionan, ¿no? Has hablado de las redes, pero hay un montón de acciones que un emprendedor tiene que hacer para sacar su línea de negocio
y que no siempre son igual de apetecibles, porque al que le guste salir en cámara estupendo, pero al que no, bueno, pues tiene que ver cuál es la forma en la que va a difundir, porque se tiene que dar a conocer, porque al final también necesita vender ese producto para que pueda tener ese sueldo que le haga poderse mantener, ¿no? Cuéntame Eso. cuáles son, Bego, los miedos que tú tienes cuando te planteas los retos que supone mantener a medio o largo plazo un negocio como este. Los miedos, a nivel de miedos, bueno, yo al principio los primeros miedos que tenía era que yo pensaba, yo no vengo del mundo del marketing, no vengo del mundo de las ventas, no vengo del mundo de la salud, no vengo del mundo del bienestar. No sé, yo sí que es cierto que he sido siempre una persona muy curiosa, ¿no? En ese sentido, y en casa hemos ido haciendo muchos cambios a nivel de productos ecológicos, de cuestionarnos los detergentes, de cuestionar, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Y hemos ido haciendo cambios a nivel de reducir tóxicos en casa, de mejorar en sostenibilidad, en bienestar, etcétera, ¿no? Y sí que es cierto que yo pensaba, bueno, yo no seré, no sé si seré buena, ¿sabes? Desarrollando esto porque no conozco, ¿sabes? No tengo ese conocimiento, digamos, técnico, ese conocimiento sanitario, ese conocimiento del mundo de la salud, pero sí que es cierto que bueno, vas aprendiendo, vas formándote y lo bueno es que al final, cuando a mí una persona me hace una pregunta muy concreta y no sé la respuesta, pues siempre tengo, ¿sabes? Esa opción de decir, mira, pues me parece muy interesante esta pregunta, no sé la respuesta y para no inventarme ahora una cosa que no es, prefiero, ¿sabes? Hacer la consulta y te lo digo más tarde, ¿no? Y al final también nos tenemos que permitir de decir, bueno, no podemos ser buenos en todo, ¿sabes? No podemos pretender conocer todo al dedillo, ¿sabes? De nuestro negocio, ¿sabes? Y al final es aquello de decir, bueno, pues yo soy buena, por ejemplo, yo soy buena acompañando personas, liderando equipos, soy una persona muy organizada a nivel de metodología y de realmente, ¿no? Ver una visión muy grande y potencio eso y las otras cosas en las que no soy tan buena, pues bueno, pues después siempre puedo consultar a alguien especialista, ¿sabes? A nutricionistas del equipo u otras personas que me puedan dar esa respuesta para poder ayudar, ¿no? A esa persona que me ha hecho esa consulta, ¿no? Y al final, y lo mismo también, ¿no? Pues de gestionar otras cosas, ¿no? Del negocio. Yo creo que dentro de un negocio tenemos que entender que en qué somos buenos, potenciar eso, porque realmente se nos va a dar bien, nos va a resultar fácil desempeñar esas tareas. Y lo vamos a disfrutar porque realmente lo vamos a hacer de una forma muy orgánica, de una forma muy natural y después en otras áreas en las que no somos buenos, quien dice contabilidad, dice, no sé, gestión de redes sociales, dice gestión de clientes, etcétera, etcétera, pues eso puedes buscar otras opciones para poderlo desarrollar, ¿no? Y yo creo que en el momento de emprender, muchas veces queremos saberlo todo al dedillo, muchas veces queremos entenderlo todo y controlarlo todo y tal, y a veces no siempre es posible, ¿no? Y a veces también tenemos que entender un poco eso, ¿no? Que a veces o tenemos que delegar o tenemos que buscar otras maneras de gestionar esas áreas. Y a nivel de medio y largo plazo, sí que al final, claro, para mí es desarrollar un negocio que tenga esa consistencia, ¿no? Y al final, yo el negocio que desarrollo tiene más de 50 años de existencia y ya es algo, ¿sabes?, que tiene mucha visibilidad y mucha consistencia y mucha, bueno, pues fidedigno, ¿no? Digamos, o sea que realmente se puede construir, ¿sabes? Y se puede mantener a corto, medio y sobre todo a largo plazo, ¿no? Y después también, bueno, pues aprovechar también para, bueno, pues diversificar otros tipos de negocios o otras áreas, que también está bien. Cuando ya tienes un negocio, ¿no? Que ya está arrancado, puedes realmente después ir dedicándote también a diversificar o bien en tema de inversiones o en otros tipos de proyectos o en otras colaboraciones. Qué bueno esto que me decías de no necesariamente de tener que saberlo todo, de asumir que efectivamente no vamos a conseguir saber todo, ni controlarlo todo, ni ser perfectos en todo. Y esto da cierta paz a la cabeza. O sea, cuando trabajas en equipo, aunque es verdad que el emprendedor tiene su propia línea de negocio, pero el hecho de trabajar en tribu, como diría nuestra compañera Gemma, hace que se te aligere un poco la presión de que lo tengas que saber todo. Si sabes que hay un lugar donde se te va a poder responder algo que a lo mejor tú no sabes, o te pueden echar una mano, te pueden acompañar, o incluso te pueden crear algo creativo que a lo mejor tú no sepas en un momento dado, eso ya da, pues bueno, esa cierta paz a la cabeza de decir, vale, ok, venga, no lo tenemos al 100% todo, seguramente no lo tengamos nunca,
pero qué bueno que podamos trabajar de esta forma, ¿no? Sintiéndonos acompañados de esta comunidad. Y creo que son, Bego, de las cosas que más sorprenden en el mundo del emprendimiento cuando estás dentro y asumes efectivamente que necesitas estar acompañado, porque no creo que el emprendedor esté solo, por mucho que lo decimos, casi que es una frase manida, porque si queremos estamos siempre acompañados. O sea, yo no puedo decir que esté sola, a pesar de que yo trabajo en mi casa sola. O Sí, sea, puedo estar más rodeada. Yo lo que necesito a veces es silencio. O sea, silencio de la sí, no, no. cantidad, ¿verdad? Y al final es un tema importante este, Beatriz. Yo de hecho tengo amigas que se dedican, ¿sabes? Son expertas en soledad no deseada, ¿no? Y al final no solo de emprendedores, pero de cualquier persona en unas circunstancias dadas, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora que estamos hablando de emprendimiento, el emprendimiento puede llegar a ser muy solitario y a veces hay momentos, como tú dices, ¿no? Que necesitas, pues eso, concentración, ¿sabes? Ese tiempo de decir, "Buf, necesito, ¿sabes? Ese momento de inspiración, de creatividad, porque quiero lanzar, porque quiero crear, quiero cambiar, etcétera, etcétera. Y necesitas ese espacio, esa concentración, pero hay muchas otras veces, ¿sabes? En que necesitamos, pues, sentirnos acompañados, sentirnos arropados y hoy en día entre coworkings y muchos espacios, ¿no? De las cámaras de comercio, espacios de asociaciones, gremios varios, se puede prestar mucho y al final yo creo que también es mostrarnos vulnerables cuando lo tenemos que ser. ¿Por qué no? ¿Sabes? A veces no nos tenemos que ser ni superwoman, ni superhombres, ni supermujeres, ni nada, ¿sabes? Sino en el momento de decir, oye, mira, ¿quién se anima, ¿sabes? A, no sé, pues a ir a un coworking un día esporádico y trabajamos y después vamos a comer juntos y a la tarde seguimos trabajando. Porque muchas veces nos tenemos que mostrar también vulnerables. ¿Por qué no? Porque parece que cuando emprendes ya tienes que ser un dios, una diosa de todo, ¿sabes? Y ya lo tienes ahí todo controlado y también puedes tener momentos de necesitar, pues, charlar tranquilamente, ¿sabes? O almorzar con un grupo de personas, ¿sabes? Que están en una situación parecida a la tuya y de ahí pueden surgir muchas sinergias. Yo ya no digo de cerrar negocios o no negocios, ¿no? De hacer facturación entre nosotros, pero a veces de apoyo, decir, oye, pues mira, justo alguien que comenta alguna necesidad en concreto, y dices, oye, pues mira, yo conozco este consultor de IA o conozco esta persona que quizás te puede ayudar con esto que necesitas hacer o mira, conozco este espacio para que puedas hacer el evento que estabas comentando. Bueno, ayudarnos los unos a los otros, que yo creo que es lo bonito, ¿no? Esa cooperación, ¿sabes? Y esa ayuda mutua cuando una persona levanta la mano, ¿sabes? Que tengas opción de levantar la mano y que alguien le pueda echar pues eso, un cable. Oye, Bego, antes de irnos, me gustaría saber cuál es un momento épico de tu pasado y cuál es ese momento épico que tú quieres alcanzar en el futuro. Momento épico. ¿Épico en qué sentido, Beatriz? En el sentido de dirías, oye, pues da igual que sea profesional que personal. O sea, al final un emprendedor épico es un emprendedor que tiene vida, con lo cual a momentos épicos puede haber los que tengan que ver con lo personal que también afectan a lo profesional. ¿Vale? Algo que para ti sea un éxito, un hito en tu vida, que digas, Sí, aquí me sentí que dije, wow, venga, sí, bien, he sí, podido, ¿no? ¿Cuál es ese de sí. pasado y cuál es el del futuro? Mira, yo para mí del pasado es que yo en recursos humanos fui responsable muchos años de lo que es la parte de expatriados y la mayoría de trabajadores, ¿no? Que enviábamos a otros países a trabajar. Inicialmente hace muchos años eran más hombres que mujeres, después ya la cosa ya se fue un poco igualando, pero sí que es cierto que se asociaba y aún se asocia que la carrera internacional la hace el hombre y no la hace la mujer, ¿no? Yo recuerdo que cuando a mí me mandaron a París a trabajar en la oficina, a una oficina que había ahí, claro, mi marido dejó su empleo, ¿no? Cogió una excedencia y los niños, pues, bueno, todos nos fuimos para París y de hecho muchas veces la gente me preguntaba, ¿no? ¿Qué os habéis movido por el trabajo de tu marido? Yo digo, no, no, nos hemos movido por mi trabajo. Y después, al cabo de unos años, pasó lo mismo cuando nos trasladamos a Alemania, ¿no? Me salió una oportunidad en Alemania y nos fuimos a Alemania. Y, y eso es algo que me llamó mucho la atención porque, y aún me pasa, que a veces cuando explico que hemos vivido en varios países y tal de Europa, no sé, a veces hay personas que me dicen, oye, ¿pero qué os movisteis? ¿Por el trabajo de tu marido? Digo, no, por mi trabajo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues a mí me gusta, ¿sabes? Bueno, pues ser de las mujeres, ¿sabes? No digo primeras porque ya había muchas, pero bueno, que hacemos carrera internacional, ¿sabes? Y que avanzamos y que eso no quita, ¿sabes? Que el otro, pues también pueda ir haciendo también su carrera, ¿no? Pero ¿por qué no, ¿sabes? Una expatriación puede ser una mujer y no un hombre, ¿no? Y para mí es algo
que me gusta no solo verlo vivido, porque fue una experiencia muy interesante, muy bonita a nivel profesional y personal, pero sobre todo de, bueno, de animar también a otras mujeres, ¿no? Que, bueno, que se animen, ¿sabes?, a hacer carrera internacional porque realmente es muy gratificante. Eso a nivel pasado. Y a nivel futuro, pues yo, a mí lo que me gustaría muchísimo es ayudar a muchas personas, bueno, que realmente quieren esa transformación, ¿sabes? Y que como yo quizás tenían una vida acomodada, pero ya no les aportaba o fue dejando de aportarles poquito a poquito y fueron perdiendo, y van perdiendo la motivación y un poco hacerles ver y ayudarles que, bueno, que es posible, ¿no? Emprender o emprender desde un negocio a cero, como hay muchas personas que hacen y que para mí es admirable porque realmente crear algo de cero es una gran responsabilidad, es un trabajazo y realmente es para quitarse el sombrero, pero que también hay otras maneras de emprender, como es mi caso, que, bueno, pues que ya hay una empresa detrás que, digamos, hace todo lo grande y nosotros hacemos una parte pequeñita, que es, la, digamos, la parte más comercial, la parte más de recomendación y que también, pues, que también pueden emprender de varias formas, de varias maneras y que la vida no se acaba ni profesional, puedes transformarla a los 40, a los 45, a los 50, a los 60, a la edad que tú quieras, pero que siempre estás a tiempo. Oye, y antes de irnos, antes de despedirnos, cuéntame cuál sería esa frase épica que resumiría esta conversación que hemos tenido en estos minutos. Yo para mí sería disfrutar, ¿sabes? De, sobre todo, quizás sería más escucharse en el sentir, ¿no? Es decir, pues eso, sentir, ¿sabes? Y razonar las cosas no solo desde la cabeza, sino también desde el corazón, ¿no? Desde cómo te quieres ver de aquí a un año, ¿sí? Yo para mí es cómo te quieres ver de aquí a un año, ¿no? Cómo te imaginas tu vida. Pues con esta frase, ¿cómo te quieres ver de aquí a un año? Nos vamos a despedir y a darte las gracias por haber compartido este ratito en este espacio Emprendedor Épico. Muchísimas gracias, Bego. Un placer, Beatriz, gracias.